Hermanos y amigos, sean bienvenidos. Otra vez les extendemos la bendición del Señor a cada uno de ustedes. Vamos a orar para pedir a Dios que siga con nosotros ahora a través de la palabra siendo expuesta. Señor, te hemos cantado y alabado, exaltado y glorificado porque tenemos aliento en nuestro corazón, pero también porque muchos de nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón reinando como Señor y Salvador. Y qué gran privilegio nos has concedido, qué gran honor. Y tenemos la seguridad de, como leíamos, que tú eres fiel a tus promesas, que tus dones son irrevocables y que tú nos guardarás hasta el fin. Te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí que todavía no te conoce y todavía no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, pueda salir de aquí en esta mañana teniéndolo de esa manera, abrazándolo con todo su corazón, abrazándolo con todas sus fuerzas, con toda su alma y haciendo de él el Señor y Salvador personal de su vida. Te pedimos, Señor, que perdones mis pecados y gracias porque la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonarme y también tenemos las fuerzas de tu Espíritu para ayudarnos a entender tu palabra y vivir de acuerdo a esta. A ti sea la gloria y la honra porque en el nombre suyo nosotros te la presentamos. Amén. Los antiguos griegos y también los romanos creían que la voluntad de sus dioses, entre comillas, se descubría por medio de la adivinación. Ellos pensaban que haciendo rituales o consultando fuerzas sobrenaturales, ellos podían descubrir cuál era la voluntad de sus dioses para la vida de ellos. Pero así no es con el Dios verdadero. Él ya ha revelado su voluntad en la palabra de Dios, que es la Biblia que tú y yo tenemos en nuestras manos. Una voluntad que Él desea que tú y yo conozcamos y también es una voluntad que Él va a tomar en cuenta al momento de juzgarnos. Por eso, en esta breve serie de sermones que comenzamos hace un tiempecito atrás y que terminará Dios mediante con un último sermón en la próxima ocasión, yo he titulado esta serie ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Este es el tercer sermón de esa serie y la Biblia ha sido en cada una de estas entregas fundamental en nuestro estudio. En el primer sermón nosotros aprendimos a partir de Juan capítulo número 6 que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es que confiemos en Jesús y que abracemos a Jesús como nuestro todo, no como parte, no como un plus, sino como nuestro todo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y esa es la voluntad de Dios para mi vida. En el segundo sermón vimos que su voluntad lo vimos basado en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Su voluntad es que nosotros seamos santos de manera particular, apartándonos de la inmoralidad sexual. También meditamos en dos poderosas motivaciones o incentivos para nosotros seguir esta voluntad de Dios. Si ustedes recuerdan, la primera que mencionamos fue que Dios es vengador contra toda inmoralidad y la segunda fue que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para capacitarnos a vivir en santidad. Y hoy, con la ayuda de Dios, tengo la intención de que consideremos cuál es la voluntad de Dios para tu vida a partir de 1 Tesalonicenses capítulo 5, que fue el pasaje que se leyó hace un momentito atrás, pero específicamente nos vamos a enfocar en los versículos 16, 17 y 18. Versículos muy cortos, pero al mismo tiempo que tienen mucho que enseñarnos. Así que si usted tiene su Biblia, vaya ya conmigo por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Y voy a leer lo que dice allí. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En este pasaje bíblico, o este pasaje lo vamos a considerar en 4 partes fáciles de identificar, o en 3 partes fáciles de identificar,
Pero antes de ver esas tres partes, vamos a ver algunas palabras iniciales y después vamos a concluir con algunas palabras de aplicación. Así que quiero que comencemos viendo algunas consideraciones iniciales antes de ver ya de lleno las tres partes en las cuales se divide este pasaje que acabamos de leer. El pasaje declara de manera directa, como nosotros podemos verlo, esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Por eso escogí este texto, porque habla de manera directa y clara acerca de la voluntad de Dios. Así que si tú estás en esta mañana buscando la voluntad de Dios para tu vida, déjame decirte que aquí ya tú la tienes. Aquí tienes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero si tú estás aquí esta mañana y me estás escuchando y no estabas buscando la voluntad de Dios, déjame decirte que ella ya te encontró. Tú no puedes estarla no buscando, pero ella vino y te encontró. Y esto es lo que Dios desea. Noten lo claro y personal que es esta declaración. El mismo versículo dice, para ustedes o para con vosotros. Eso es algo claro, eso es algo específico. Es decir, que Pablo está diciendo aquí que esta es la voluntad de Dios para ustedes, los tesalonicenses. Esta es la voluntad de Dios para ustedes, los cristianos del siglo XXI. Esta es la voluntad de Dios para ustedes, Iglesia Fundamento Bíblico. Esta es la voluntad de Dios para ti, Misael. Esta es la voluntad de Dios para ti y tú puedes poner tu nombre ahí. Esto es algo directo, esto es algo específico que nos incumbe a ti y a mí. Y es bueno aclarar, aunque es muy obvio, que esta no es la voluntad del apóstol Pablo, quien fue el medio que Dios utilizó para escribir. Este tampoco es la voluntad de Misael, quien es el que está presentándoles el mensaje aquí. Esta es la voluntad de nada más y nada menos que Dios mismo. Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra, Él te ha declarado cuál es la voluntad para tu vida. Y como Él es Dios y tú y yo no somos Dios, esta voluntad está expresada aquí en forma de mandamiento. Esta voluntad está aquí expresada en tres imperativos. No son solamente deseos, no son sugerencias, son mandatos que tú y yo debemos obedecer. Y no tan solo son mandatos que tú y yo queremos o debemos obedecer, sino que si verdaderamente tenemos una relación personal con Dios, son mandatos que tú y yo vamos a querer obedecer. Y hay una relación, quiero aclararlo desde el principio para que lo veamos, entre estos tres imperativos o estos tres mandatos que nosotros vemos. No están tan desconectados uno de otro como parecería al principio. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, recuerden, estamos en 1 Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Si ustedes se fijan, estad gozosos, orad y dad gracias son los tres imperativos o los tres mandatos. Y si tú estás gozoso, tú vas a orar dando gracias a Dios. Así que ahí vemos una conexión. Si tú estás gozoso, tú vas a orar dando gracias a Dios. Estos tres imperativos no podrían ser más abarcadores. Observen cómo se expresa. Dice siempre, el primero, no solamente en momentos especiales. El segundo dice sin cesar, no de vez en cuando. Y el tercero dice en todo, no solo en algunas circunstancias. Y yo no sé si desde ya tú estás viendo el peso de este pasaje. Yo no sé si tú estás sintiendo lo que este pasaje debería hacerte sentir. Porque se está hablando de algo o de la voluntad de Dios para tu vida que Él quiere que tú hagas, no en ocasiones especiales, vuelvo a repetir, no de vez en cuando, no solo en algunas circunstancias, sino siempre, sin cesar, en todo. Lo cual nos lleva a una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos cumplir esta voluntad de Dios en un mundo que por causa del pecado ya no es el paraíso que solía ser? Y más aún, ¿cómo nosotros podemos obedecer con un corazón que ha sido también afectado y dañado por el pecado? Un corazón que no siempre quiere agradar a Dios. Y yo espero que en los puntos que siguen del sermón
tú encuentres maneras prácticas para vivir de acuerdo a esta voluntad. Pero antes de avanzar, yo necesito recordarles algo esencial. ¿Y qué es eso algo esencial que no quiero que pasemos por alto? Es que necesitamos, tú y yo, con urgencia, como hablábamos en la escuela dominical de hoy, necesitamos con urgencia el nuevo corazón que Jesús compró con su sangre. Tú y yo no vamos a poder obedecer estos mandatos si primero no tenemos un nuevo corazón, un nuevo cambio en nuestro interior que Jesucristo ha comprado con su sangre y que Él da gratuitamente a todo aquel que se arrepiente y confía en Él. Pero también nosotros necesitamos, también con urgencia y de una manera constante, ese perdón que Jesucristo ofrece. Porque vamos a fallar, porque ya hemos fallado, pero lo bueno es que Jesucristo también nos extiende su perdón. Ese perdón que Él obtuvo para pecadores como nosotros que se arrepienten y creen. Porque déjenme recordarles que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único que caminó sobre esta tierra, que obedeció la voluntad de Dios siempre, el único que caminó en esta tierra obedeciendo la voluntad de Dios sin cesar, y el único que obedeció la voluntad de Dios en todo. Así que Él es nuestra única esperanza. Y tú, si no lo tienes, tú lo necesitas a Él con urgencia más que cualquier otra cosa. Finalmente, nosotros vemos que esta voluntad no es solo para nosotros, como dice, sino que agrega esta frase que dice en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esta frase lo que apunta es a algo que los teólogos llaman la unión con Cristo. Esta frase de en Cristo Jesús apunta a esa unión que todo creyente verdadero tiene con Cristo. Y algunas de las implicaciones de esto es que es gracias a esta unión que tú y yo, como creyentes que estamos conectados con Cristo, podemos obedecer. Y es gracias a esta unión que nuestra obediencia es aceptada por Dios. Pero Jesús también es el mediador, como dijo alguien, y el revelador de la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios viene por medio de Jesucristo a ti y a mí. Él es quien la revela. Y al final del día, hermanos y amigos, es gracias a Él que nosotros tenemos motivos para estar gozosos, como vamos a ver más adelante. Es gracias a Él que nosotros tenemos motivos para dar gracias. Y es gracias a Él que nosotros podemos orar con la seguridad de que Dios nos va a escuchar. Es decir, que aparte de Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Y eso nos lleva entonces a adentrarnos al primer punto, que es también el primer mandato o imperativo que nosotros encontramos, que también vemos en el versículo número 16. ¿Qué dice el versículo 16? Y yo he titulado este primer punto, alégrense siempre. Y he utilizado esa palabra alégrense en vez de gócense siempre por una razón que les voy a explicar en unos segundos. Yo quiero desmentir una tradición cristiana que no está basada en la Biblia. Esa tradición cristiana dice que el gozo y la alegría o felicidad son estados diferentes. Y yo sé que algunos de ustedes han escuchado eso. Y yo sé también que algunos de ustedes han repetido eso, de que el gozo y la alegría o felicidad son cosas diferentes en la Biblia o para Dios. Y también yo sé, y lo sé con tristeza, que aún después de ustedes escuchar lo que yo voy a decir, que al final del día no vale si yo lo digo o no, sino es si está en la palabra de Dios. Yo sé que algunos van a escuchar lo que yo voy a decir y aún así van a seguir repitiendo o diciendo sin evidencia bíblica que el gozo y la alegría son cosas distintas. ¿Por qué? Porque tristemente hay tradiciones que han
¿cómo se dice? Calado, ¿verdad? O han hecho raíces tan profundas, incluso en nosotros los cristianos, que no se pueden arrancar fácilmente. John Piper escribe lo siguiente: si tienes categorías pequeñas y agradables como el gozo es lo que tienen los cristianos y la alegría es lo que tiene el mundo, puedes desechar esas categorías cuando vas a la Biblia. Porque la Biblia es indiscriminada en sus usos del lenguaje de la alegría y el gozo y el contentamiento y la satisfacción, termina la cita. Otra autora, Joni Eareckson Tada, añade lo siguiente: a menudo se nos enseña a tener cuidado con la diferencia entre el gozo y la alegría. Dice ella, no creo que Dios tuviera tal sutileza en la mente. La Sagrada Escritura usa los términos indistintamente junto con palabras como deleite, alegría, bienaventurado. No hay una escala de valores espirituales relativos aplicada a estas palabras, termina la cita. Y hermanos, yo quiero aclarar o quiero admitir, quiero decir que es cierto que cuando vemos aquí el mandato de estar siempre gozosos, eso no significa que nosotros debemos llevar una sonrisa en nuestra cara todo el tiempo. Después de todo, hay personas que tú les preguntas ¿cómo tú estás? Y dicen bien y te ponen una sonrisa en la cara y tú sabes realmente que no están bien y que no están gozosos. También es cierto que, como alguien dijo, el gozo es un fruto del Espíritu, no es un fruto de nuestras circunstancias. Repito eso, el gozo es un fruto del Espíritu, no un fruto de las circunstancias. Y eso lo vemos en esta misma carta de los tesalonicenses. Por ejemplo, nos dice al inicio de la carta que los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero escuchan cómo lo recibieron: con gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el gozo es un fruto del Espíritu, independientemente de si estamos en paz o en tribulación. Pero ninguna de esas observaciones nos autoriza a ti y a mí a decir que para Dios hay una diferencia entre la palabra gozo y la palabra alegría. Dicho esto, nosotros podemos decir, podemos afirmar que este gozo o alegría es la experiencia consciente de alguien que se siente o se sabe favorecido por Dios. Pero la Biblia, su énfasis, su enfoque al definir o al hablar del gozo no es tanto en su definición de qué es el gozo, sino en darnos razones para o por la cual nosotros podemos gozarnos. Dicho de otra manera, Dios no solamente nos dice gózate, Dios no solamente nos dice alégrate, Dios no solamente lo deja ahí, Dios nos da muchísimas razones por las cuales nosotros como cristianos podemos gozarnos. Por causa del tiempo, no voy a hacer un estudio de cada una de las veces que aparece en la Biblia la palabra gozo o alegría conectado con la razón, pero yo quiero traerles y mostrarles algunas de las razones por las cuales podemos gozarnos bíblicamente hablando. Filipenses 4:4 nos llama dos veces, no una sola vez, nos llama a alegrarnos en el Señor. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y quiero adelantarme y decir que como cristianos, Jesucristo, su obra, su persona es el fundamento de todo nuestro gozo. En Lucas capítulo 10, versículo 20, después de que los 70 regresaran de la misión que Jesús les había encomendado, Jesús les dice que ellos debían regocijarse de que sus nombres estaban escritos en los cielos. Escuchen las palabras de Jesús: no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es una gran cosa tú hacer un milagro.
Es una gran cosa tú hacer una maravilla. Es una gran cosa que tú saques 7 demonios. Pero Jesús dice, hay una causa mayor de gozo. Y esa es que tu nombre esté escrito allá en el cielo. Que Dios haya escrito tu nombre en los cielos, porque si tu nombre y mi nombre está escrito en los cielos, entonces nosotros tenemos vida eterna. Si tu nombre y mi nombre está escrito en los cielos, entonces nosotros tenemos salvación. En Hechos 15:31 se relata que los cristianos que se habían congregado en Antioquía se regocijaron después de haber leído una carta en la cual les decía esta carta o les recordaba que ellos eran libres en Cristo. Dice Hechos 15:31, habiendo leído la cual, refiriéndose a la carta, se regocijaron por la consolación. ¿Qué consolación? El recordarles, yo soy libre en Cristo. Yo no tengo que ser esclavo de la opinión de los demás. No tengo que estar sujeto a lo que diga tal o cual persona. No, ya yo soy libre en Cristo. Y al leer esto, al ser recordados, ellos se llenaron de gozo. Primera de Pedro 4:3 enseña que quienes comparten los sufrimientos de Cristo Jesús pueden gozarse a pesar de los sufrimientos en los cuales se encuentran. Sí, ¿por qué pueden gozarse? Porque ellos también compartirán la gloria de Cristo que ha de ser revelada. Dice el texto, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En Mateo 5:12 Jesús les dijo a sus discípulos que debían gozarse aunque ellos fueran insultados, aunque fueran perseguidos, aunque lo metieran en la cárcel, aunque algunos lo mataran, aunque lo discriminaran. Ellos debían gozarse porque la recompensa, dice Jesús, de ustedes, que a ustedes les espera, es grande. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y un último pasaje, aunque no es el único que podemos encontrar en la Biblia, pero un último que quiero compartir con ustedes es Apocalipsis 19:7. Allí se predice gozo debido a que la boda de Cristo y su iglesia llegará. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y yo no sé si ustedes vieron algo interesante. En los últimos 3 versículos que yo compartí, y es que estos versículos no solamente hablan de gozo, sino que también hablan de alegría. Recuerden lo que yo dije al principio, que tenemos una división como el gozo es de los cristianos y la alegría no es de los cristianos. Estos versículos que acabé de mencionar mencionan gozo y alegría, uno, y lo colocan uno al lado de otro. ¿Por qué? Porque no están en conflicto. Para Dios el gozo y la alegría son sinónimos. Escucha, vuelvo a mencionarlos rápidamente. En Mateo 5:12 dice, porque así persiguieron a los profetas, pero antes de eso dice, gozaos y alegraos. Siguiente, Apocalipsis 19:7 dice lo siguiente, gocémonos y alegrémonos. Y el versículo de Pedro dice lo siguiente, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que, hermanos, por favor no sigas repitiendo que el gozo es de los cristianos y la alegría es del mundo, porque para Dios eso no es así. C.S. Lewis, muchos de nosotros los conocemos por los libros, otros tal vez los niños lo conocen por las Crónicas de Narnia. Él escribió lo siguiente: no dejes que tu felicidad dependa de cosas que puedes perder. No dejes que tu felicidad
dependa de cosas que puedes perder. ¿Por qué? Porque si tu felicidad depende de cosas que puedes perder, ¿sabes qué va a pasar cuando pierdas esas cosas? Tu gozo también se va a perder. Ahora, por si tú me estás escuchando pero todavía no lo habías notado, ninguna, y vuelvo a hacer énfasis ahí, ninguna de las cosas que yo te mencioné anteriormente pueden perderse. Ninguna de las cosas por las cuales Dios te dice, gózate por esto, ninguna de esas cosas pueden perderse. Y eso hace que este mandamiento de gozaos o estar siempre gozosos o estar siempre alegres sea un mandamiento posible de cumplir. Tú puedes alegrarte siempre. ¿Sabes por qué puedes alegrarte siempre? Porque Jesús no morirá otra vez y Jesús nunca te va a abandonar. ¿Tú sabes por qué puedes gozarte siempre? Porque tu nombre, si tú eres cristiano, nunca va a ser borrado del libro de la vida en el cielo. Tú puedes gozarte, ¿sabes por qué? Porque tú tienes una recompensa que está reservada para ti en los cielos que no se va a perder. Tú puedes gozarte porque la libertad que tú tienes en Cristo nadie te la puede quitar. Tú puedes gozarte porque las bodas del Cordero no van a ser canceladas y la luna de miel jamás acabará. Así que particularmente yo quiero hablarte, si tú eres una de esas personas que cuando llega esta época de las fiestas de la Navidad tiende a entristecerse, yo te animo a estudiar todas las razones bíblicas que Dios da en su palabra para estar gozoso. Esto es una buena época para, en la tranquilidad de tu hogar y cuando tú sientas que estás un poquito triste, toma tu Biblia, comienza a buscar todas las veces que la palabra de Dios te manda estar gozoso y busca razones por las cuales Dios te manda estar gozoso. Y si tú eres cristiano, yo quiero que tú recuerdes que todas estas razones para estar gozoso son tuyas, te pertenecen y todas ellas, como decía al principio, se pueden resumir en la persona y la obra de Jesús. Si tú tienes a Cristo, tú tienes razones para estar gozoso siempre. Versículo 17 y el segundo mandato o imperativo dice allí, orad sin cesar. Y ese es nuestro segundo punto. Ya hemos visto, alégrense siempre. Segundo punto es oren sin cesar. Y un comentarista llamado William Hendrickson señala que en este caso la palabra que se utiliza aquí para oración es la más amplia que existe. Un término que abarca peticiones, es un término que abarca ruegos, es un término que abarca acciones de gracias. Y yo quiero aprovechar para aclarar algo práctico. La Biblia no nos manda a orar con los ojos cerrados. Así que si usted vio a un hermano orando por los ojos cerrados, no diga que él no es cristiano porque está orando con los ojos abiertos. Además, ¿qué tú hacías orando con los ojos abiertos también? Entonces, pero la Biblia en ningún lugar nos manda a orar con los ojos cerrados, ni presenta esta postura de cerrar los ojos como la única forma válida de orar. Es cierto que orar con los ojos cerrados nosotros lo implementamos, lo utilizamos porque puede ayudarnos a evitar las distracciones. Eso nos ayuda y eso es bueno. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos que el acto de orar aparece acompañado de diversas posturas. Vemos que se habla de orar arrodillados, por ejemplo, en Lucas 22:41. Se habla también de orar de pie, Marcos 11:25. Se habla también de orar con las manos levantadas, 1 Timoteo 2:8. Y se habla también de orar postrados, Mateo 26:39. La oración no es simplemente o principalmente una cuestión de postura. No es cuestión de que principalmente de que si yo cierro los ojos lo dejo abierto, si estoy levantado, si estoy sobre mis rodillas. No, la oración es cuestión de la comunión o la comunicación de mi alma
con Dios en dependencia del Espíritu Santo y por los méritos de Jesús. Eso es la oración. Cuando mi alma se comunica con Dios, confiando en los méritos de Jesucristo y dependiendo de su Espíritu. ¿Y cuál debe ser el contenido de nuestras oraciones? ¿Qué es lo que yo debo orar? La oración modelo del Padre Nuestro, haciendo énfasis ahí en modelo, responde a esta pregunta. ¿Qué es lo que yo debo orar? Al orar, nosotros debemos pedir y desear que Dios sea reconocido y tratado conforme al gran Dios que Él es. Al orar, nosotros debemos pedir que Dios reine en los corazones de quienes aún no son de Dios. El orar, nosotros debemos pedir someter nuestros deseos a su voluntad. Al orar debemos reconocer nuestra dependencia diaria de Dios y pedir su provisión. Al orar también Jesús nos enseñó a confesar nuestros pecados y pedir a Dios que nos perdone. Y también al orar debemos pedir ser guardados del pecado, de la tentación y del maligno. Todas esas cosas contienen o forman parte del contenido de nuestras oraciones. Ahora vamos a ser más específico al hacer la siguiente pregunta. El texto dice orad sin cesar. ¿Qué significa eso de sin cesar? Significa que nuestras oraciones deberían empezar y nunca terminar. O que debemos pasar el día entero arrodillados, o que debemos pasar el día entero con los ojos cerrados. La respuesta que yo sé que ustedes están dando desde sus asientos es no, eso no es lo que significa. Y es verdad, eso no es lo que significa orar sin cesar. Pablo no está ordenando que abandonemos nuestros trabajos y nuestras responsabilidades diarias con la excusa de que nos vamos a dedicar a la oración. De hecho, a esta misma iglesia de los tesalonicenses, Pablo les mandó a trabajar con sus propias manos y reprendió a los que no querían hacerlo. Así que orad sin cesar no significa eso, pero tampoco significa que debemos estar orando cada minuto de nuestro día de una manera ininterrumpida. Tampoco implica el hecho, tampoco nos vamos a ir al otro extremo de decir, bueno, sí, lo que pasa es que yo oro al levantarme, todos los días le doy gracias a Dios por un nuevo día, y después vuelvo a orar al acostarme, dándole gracias a Dios por todo. Este orar sin cesar va más allá de eso. El término que se traduce aquí como sin cesar aparece también en 1 Tesalonicenses 1:3, mismo libro, mismo autor, y se traduce como constancia. Constancia. John Gill lo explica de la siguiente manera: no dejen de orar ni se detengan por causa del pecado. Hay personas que cuando pecan no quieren orar. No dejes de orar ni te detengas por causa del pecado. No te detengas por las tentaciones del enemigo. No te detengas por el desánimo cuando la respuesta no llega rápido. No descuiden la oración, sigue diciendo él, ni la abandonen, más bien perseveren y háganlo con frecuencia. Termina la cita. Pero la mejor explicación de lo que significa orar sin cesar, yo la leí hace unos años atrás en un artículo que escribió un autor que se llama Scott Hubbard. Él lo escribió de la siguiente manera y me encantó lo que él explicaba acerca de esto de orar sin cesar. Escuchen lo que dice: los que oran sin cesar, como Pablo, irrumpen espontáneamente en oración. La oración invade las horas posteriores a los devocionales matutinos cuando convertimos cada carga, y aquí viene la parte interesante, escuchen, cuando convertimos cada carga en ayúdame, cada placer en gracias, cada tentación en líbrame, cada oportunidad de obediencia en fortaléceme, y yo añadiría cada pecado conocido en
perdóname. Eso es orar sin cesar. Que cuando tú vas a lo largo de tu día y tú ves la tarea que Dios tiene por delante, en vez de tú simplemente decir, sí, yo soy fuerte, no, tú dices, ahí puede ser con los ojos abiertos, incluso manejando, Señor, ayúdame. Que cuando tú recibes una bendición en tu día, tú dices, Señor, gracias. Eso es orar sin cesar. Que cuando eres convencido de algún pecado cometido, tú digas, Señor, perdóname. Sigo leyendo lo que dice el autor. La oración es más que un espacio en nuestra agenda. Yo oro en la mañana y oro en la noche. No. Es más que eso. Es el reflejo de nuestros corazones, el aroma de nuestras horas despiertas. Termina la cita. Y cuando tú y yo oramos de esta manera, cuando tú y yo oramos sin cesar, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. No en la mañana o en la noche, no, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios todo el tiempo. Por eso decimos que la persona que no ora es porque muy probablemente piensa que es autosuficiente. Nosotros estamos reconociendo la necesidad que tenemos de Él. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una necesidad de Dios que no se detiene, ni por un segundo, ni por una milésima de segundo. Necesitamos de Él constantemente y la oración constante reconoce esta dependencia continua que nosotros tenemos de Dios. Así que cada vez que oramos estamos admitiendo, Dios, yo te necesito. Y cada vez que nosotros oramos sin cesar, nosotros estamos admitiendo, Dios, yo te necesito siempre, yo te necesito sin cesar, yo te necesito a cada rato. Eso nos lleva entonces al tercer y último mandato. Ya hemos visto dos que he titulado en los 3 puntos principales de este sermón: alégrense siempre, oren sin cesar, y la última parte es den gracias o da gracias en todo. Da gracias en todo. ¿Y a quién es que debemos dar gracias, hermanos? Es bueno dar gracias a los hermanos, a quien te hace un favor y todo eso, pero el texto da por entendido que al principal a quien debemos dar gracias es a Dios. Efesios 5:20 lo confirma. Dice algo similar: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo debemos dar gracias? ¿Cuándo? 1 Tesalonicenses 5:18 lo dice con toda claridad: en todo. En todo. Y antes de que vayamos a esa partecita de en todo, vamos a irnos por lo más sencillo, ¿verdad? Este en todo incluye lo más obvio. Cuando tú y yo recibimos bendiciones de parte de Dios, debemos dar gracias a Dios cuando recibimos de su mano un sinnúmero de bendiciones que recibimos constantemente. Hice esa pausa porque me llega a la mente cómo a veces tú les preguntas a personas, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo estás? Y dicen, por si acaso no tengo a nadie en mente aquí, dicen, aquí vivo. Cuando dicen eso, miren, a mí me da de todo por dentro. Porque yo no sé, hermanos, si usted se ha puesto a pensar en eso. Cuando tú dices, ¿cómo tú estás? Aquí estoy vivo. Es como que tú estás expresando con tus labios que lo único bueno que tú tienes es que tú tienes vida. Después de ahí todo está mal. Y déjeme decirle que es una mentira grande. Cuenta tus bendiciones. Recuérdale, como el salmista en el Salmo 103, a tu alma todos los beneficios que Dios te ha dado. Y el Salmo 107 y el Salmo 136 mencionan varias y muchas de esas bendiciones que Dios nos da. Voy solamente a enumerarlas, después si usted quiere buscarlo de manera más detenida, Salmo 107 y Salmo 136. Dios creó un mundo para que tú y yo lo disfrutemos. Dios nos redimió de nuestros enemigos. Dios nos libró de angustias y aflicciones. Dios nos dio un lugar donde habitar. Dios nos alimentó.
Dios nos restauró después de incluso sufrir las consecuencias por nuestro pecado. Dios sanó nuestras enfermedades. Dios nos libró de la muerte. Dios nos protegió en el camino. Dios nos dio una herencia. ¿Cómo tú estás? Vivo. ¿En serio? No. Estos dos salmos solamente nos llaman a reconocer los favores de Dios en toda circunstancia. ¿Y sabes tú cuál es la bendición más grande por la que debemos dar gracias? Tal vez tú no la tienes, esa bendición más grande. Tal vez tienes muchas de las bendiciones que acabé de mencionar y no tienes esta que es la más grande. Pero déjame decirte que si no la tienes, puedes salir de aquí hoy teniéndola. Según Salmos, y solamente me voy a limitar al libro de los Salmos. Según Salmos 106.1, Salmos 107.1, Salmos 118.1, Salmos 118.29, Salmos 136.1 al 3, Salmos 136.26 y Salmos 138.2 y muchos otros pasajes. La razón principal por la cual nosotros debemos dar gracias a Dios es la bondad y el amor de Dios. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y a la luz del Nuevo Testamento nosotros sabemos que esa bondad de Dios y ese amor de Dios brillan de una manera suprema como en ningún otro lugar en la persona y la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Para qué? Para vivir la vida que tú y yo debimos haber vivido y fallamos en vivir. Jesucristo se hizo hombre a pesar de que, siendo Dios, Él adquirió esa naturaleza humana para morir la muerte que merecíamos por nuestros pecados. Él también resucitó y ascendió a los cielos, asegurando la salvación eterna para todo pecador que se arrepiente y confía en Él. Y en Él vemos de una manera como en ningún otro lugar el amor y la misericordia de Dios por pecadores como nosotros, y por eso debemos dar gracias y por eso podemos estar siempre agradecidos. Pero cuando dice dar gracias en todo, no tan solo abarca las bendiciones. En todo no hay que saber griego para darse cuenta que significa también los problemas, también significan las aflicciones, también significa cuando tienes un día duro. Dar gracias a Dios en todo. Ahora, hay una diferencia sutil que yo quiero hacer aquí, y es que esto no es un llamamiento a dar gracias a Dios, por ejemplo, por la enfermedad. Wow, gracias Señor que tengo cáncer. Eso no es lo que dice ahí. No es a dar gracias a Dios por la muerte. Ay, se murió tal persona, qué bueno. No es eso que Dios está diciendo. Como si estas cosas fueran buenas en sí mismas. No, la enfermedad y la muerte existen en este mundo debido a la entrada del pecado en el mundo. Eso nos dice Génesis número 3. Y por sí solas, la tristeza, por sí sola la muerte, por sí sola la enfermedad, no son causa de alegría, son causa de que nosotros nos lamentemos. Ese más bien es un llamado que Dios nos está haciendo aquí a dar gracias por lo que Él puede hacer y por lo que Él hace a través de esas cosas malas y dolorosas. Dicho de otra manera, tú te puedes enfermar, como voy a decir más adelante, tú puedes morir, tú puedes pasar por muchas cosas malas en tu día, en tu vida. Y no es que te estás alegrando por esas cosas malas, pero tú puedes dar gracias a Dios por lo que Él va a hacer por medio de esas cosas, aunque tú en el momento no lo entiendas. Si tú eres cristiano, tú puedes dar gracias aún en la aflicción más dolorosa. ¿Y por qué? Por dos razones. Primero, porque sin importar cuán difícil sea tu situación, sin importar cuánto te duela, si no estás en el infierno que tú y yo merecemos, ya tienes razones más que suficientes para agradecer a Dios.
Pero en segundo lugar, porque aunque no lo entiendas ahora, como decía hace unos segundos atrás, absolutamente toda situación difícil está siendo tomada por Dios y usada por Él para tu bien eterno. Para tu bien eterno, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Pérdida de un ser querido, Dios lo está haciendo obrar para tu bien. Alguna enfermedad crónica o terminal, Dios la está haciendo obrar para tu bien. Tienes problemas financieros, Dios lo está haciendo obrar para tu bien. Ponle nombre a tu dificultad y sabe que si tú eres de Dios, si tú amas a Cristo, Dios está haciendo tu dificultad, tu problema, tu día malo, cualquier cosa contraria aparentemente a ti, Dios lo está tomando y lo está haciendo que obre para tu bien. Pero yo no entiendo cómo esto va a obrar para bien. Recuerda que tu trabajo no es entenderlo, tu trabajo es confiar. Y en este caso, dar gracias a Dios, porque el trabajo de Él es hacerla que obre para tu bien. Cada prueba que viene a tu vida produce un eterno peso de gloria que tú vas a disfrutar en el futuro. Dice la palabra de Dios allá en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que tú puedes también dar gracias a Dios en todo. Y ya para terminar, este sermón se puede resumir en 3 palabras. Solamente en 3 palabras se puede resumir este sermón. Pero obviamente yo no quise dársela al principio porque algunos se iban a ir y no iban a querer escuchar o quedarse hasta el final. Pero ya que estamos en el final, estas son las 3 palabras que resumen este sermón. Alégrate, ora y agradece. Alégrate, ora y agradece. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Si usted está de buen ánimo, quiero invitarle a que todos las repitamos, esas 3 palabras. Al conteo de 3 vamos a repetir, déjeme decirla: alégrate, ora y agradece. Entonces al conteo de 3, 1, 2 y 3, alégrate, ora y agradece. Y para ayudarte a obedecer esa voluntad, yo quiero que tú añadas 3 recordatorios a esas 3 palabras. 3 recordatorios a esas 3 palabras. La primera dijimos que era ¿cuál? Alégrate. Entonces, para alegrarte, recuerda que todo lo que tienes en Jesús nunca se perderá. Todo lo que tienes en Jesús nunca se perderá. La segunda palabra era ora, ¿verdad? Recuerda que dependes de Dios cada milésima de segundo. Recuerda que dependes de Dios cada milésima de segundo. Y en tercer lugar, la tercera palabra, agradece. Recuerda que en toda circunstancia Dios te trata mejor de lo que mereces. En toda circunstancia Dios te trata mejor de lo que mereces. Así que, hermanos, alégrate, ora y agradece. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por que en Cristo tenemos razón, motivo para estar siempre alegres, para orar en todo tiempo y para dar gracias. Gracias por su obra a nuestro favor, a favor de pecadores que no merecíamos nada, pero que tú nos tratas mucho mejor de lo que nosotros merecemos. Gracias por Jesucristo, gracias por la salvación que tenemos en Él, una salvación que no será revocada, una salvación que no se perderá. Muchísimas gracias. Te pedimos nuevamente, te rogamos que si hay alguien aquí que todavía no tiene esa
salvación pueda salir de aquí alegre porque la ha obtenido por gracia en Jesús. En su nombre nosotros oramos. Amén.